Cuando la banda de Posnaguaipu fracasó en su incursión, no era aún un problema para toda la tribu. De hecho, muchos se burlaban de ellos. ¿En quién hubiera pensado que la situación empeoraría tanto en solo 3 meses? Al bloquearse las incursiones, la situación alimentaria se deterioró rápidamente. No era solo su banda. Jefe, la banda liderada por Mupitsukupu también fracasó en su incursión, y más de 300 han muerto. Informó un guerrero con noticias de otra banda. Últimamente, siempre era así. ¿Los malditos soldados de caballería del Imperio Mexicano los persiguieron de nuevo esta vez? Sí, así es. El mismo patrón. La tribu Comanche solía atacar principalmente hacia el este y el sur, en dirección a Texas y México. Los asentamientos de California estaban concentrados en el oeste, así que rara vez iban allí por la distancia. La banda de Mupitsukupu notificó que, de forma inusual, se dirigía hacia California al noroeste. Era la primera vez que iban tan lejos, pero fueron bloqueados. Nos han cerrado el paso por completo. Parecía que los mexicanos tenían la intención completamente a la tribu Comanche. ¿Cuántas tropas han traído? Puibicuazú sintió terror ante el poder del imperio mexicano. Había decenas de pueblos que bordeaban el territorio de la tribu. En los últimos 3 meses, no habían podido penetrar ni uno solo de esos pueblos. Incluso los pueblos demasiado pequeños como para ser considerados objetivos normalmente sabían de antemano sobre sus incursiones y estaban preparados con fuerzas defensivas suficientes. Si se demoraban enfrentando a los defensores que resistían, incluso trayendo y disparando cañones, pronto aparecía la caballería. Puihuiguazú jugueteaba con la pistola que esos tipos llamaban revólver. Incluso en una situación en la que eran cazados unilateralmente. Guerreros tan sobresalientes como él podían contraatacar y matar a algunos. Aunque ellos recuperaban los cuerpos y las armas de sus compañeros, tuvo la suerte de recoger una que había caído al suelo. El soldado de caballería del Imperio Mexicano había disparado las 6 balas antes de morir. Mientras hacía girar el cilindro vacío, pensó. ¿Y cuánto más podremos resistir así? Tenía que encontrar una salida de alguna manera. Esa es la tarea del jefe. Mientras estaba sumido en sus pensamientos, la tribu se volvió ruidosa. ¿Qué sucede? Han regresado los guerreros que fueron capturados por los malditos del Imperio Mexicano. Había muchos guerreros que al salir de incursión, quedaron atrapados en pueblos bloqueados sin poder escapar. Esos tipos se aferraban hasta el final, como si quisieran saldar todas las cuentas pendientes. Puibicuazúa escuchando sus historias. ¿Cómo lograron escapar? La gente curiosa los bombardeaba con preguntas. ¿De dónde sacaron los caballos? Se relajó la vigilancia, y así sucesivamente. No escapamos. Ellos nos liberaron. Murmullos crecientes ante esas palabras. ¿Los liberaron? ¿Por qué? ¿Y los demás? Los demás siguen capturados y me liberaron para transmitir una oferta de rendición. Los murmullos se hicieron más fuertes. Puibicuazú, que había estado escuchando, dio un paso adelante. Habla con detalle. Dijeron que si nos rendimos, solo los guerreros serán castigados y al resto se les dará tierra para vivir. También prometieron que los guerreros evitarán la ejecución. Mientras él continuaba hablando, el ambiente entre los miembros de la tribu se volvió sombrío. El liberado, notando esto, añadió apresuradamente. Yo tampoco estoy de acuerdo con una propuesta así. Solo repetí lo que ellos dijeron cuando me pidieron que explicara en detalle. Puibicuazú, sin prestar atención a tales excusas, preguntó lo que le intrigaba. ¿Verificaste cuántas tropas tienen? Puibicuazú intentó averiguar todo lo posible sobre la situación en México, pero fue imposible obtener información útil. Eso se debía a que todos los prisioneros fueron encerrados en prisión y, tras escuchar unas pocas palabras para transmitir a alguien que hablara el idioma comanche, fueron expulsados del pueblo con un caballo. No hay nada que podamos hacer. Ahora descansa. Los miembros de la tribu eran muy negativos respecto a la propuesta que trajo el guerrero liberado. ¿Quieren que vivamos cultivando la tierra? La tribu comanche, antes de tener caballos, y la tribu comanche con caballos tenían estilos de vida completamente diferentes. Convertidos en nómadas ya no hacían mucha recolección, y mucho menos agricultura, y ahora la tribu comanche se sostenía únicamente con saqueos y caza. Se habían acostumbrado a arrebatar por la fuerza los productos de la recolección o la agricultura. Pedirles ahora que vivieran de esa manera era poco menos que un insulto. Es una locura. Aunque los saqueos se han vuelto un poco difíciles, no tienen forma de atraparnos. Los miembros de la tribu eran negativos, pero Puibicuazú pensaba un poco diferente. Si seguimos así, no hay futuro.
tampoco podían ganar. Entonces, deberían rendirse. O deberían partir hacia Estados Unidos. Era una cuestión que afectaba el destino de la banda que él lideraba. Mientras no podía tomar una decisión, pasó una semana. Un guerrero de otra banda vino a visitarlos. Los mexicanos están reuniendo su ejército. Se ha confirmado que miles de tropas se han congregado. ¿Miles? Podemos simplemente evadirlos fácilmente. El guerrero que escuchó las noticias junto con él dijo eso. Puyiguasu estuvo de acuerdo. Si entran en nuestro territorio, eso nos conviene. Parece que se han envalentonado después de detenernos unas cuantas veces. Finalmente podremos darles una lección. Los guerreros también hablaron con confianza. Era una estrategia que siempre funcionaba. Incluso un ejército compuesto enteramente de caballería no podía atrapar a los comanches. Si la persecución se prolongaba, sus suministros comenzaban a escasear. Ahí es cuando comenzaba todo. Podían atacar las líneas de suministro, o rodearlos y saquear los pueblos con defensas debilitadas, o acosar a los soldados agotados en su camino de regreso. No solo el Imperio Mexicano, sino muchos otros, incluyendo los tejanos y la tribu apache. Lo habían experimentado realmente. Mientras la opresiva atmósfera de los últimos 3 meses parecía disiparse y los guerreros sonreían. El mensajero habló. Esta vez podría ser un poco diferente. La dirección en la que se están moviendo es... El mensajero dejó la frase inconclusa. Un comportamiento poco característico de un guerrero comanche que valoraba la masculinidad por encima de todo. Puyiguasu lo presionó, y el destino de las tropas del Imperio Mexicano que escuchó fue impactante. Debemos convocar una reunión general de la tribu. Sí. Iba a sugerirle eso. La tribu comanche, que contaba con una población de 40,000 personas, estaba dividida en varias bandas. Una reunión general solo se convocaba cuando había asuntos que afectaban el destino de toda la tribu, como una guerra. Partamos de inmediato. El uso extensivo de exploradores y la conexión con el sistema de telégrafo eléctrico funcionaron bien según mi plan. La rápida obtención de información llevó a una rápida transmisión de la misma, lo que resultó en un rápido movimiento de tropas. Pronto tendremos que montar una fábrica de conservas. Aunque hubo algunos puntos insatisfactorios, logramos detener con éxito los saqueos en sí. Los movimientos de la caballería comanche fueron detectados por nosotros en tiempo real y las aldeas en esa dirección se pusieron en estado de alerta y movieron sus tropas. La caballería continuó con las actividades de reconocimiento hasta que se confirmó cuál sería la aldea objetivo del saqueo. Luego reunieron a los jinetes cercanos para golpear a la caballería comanche. Probablemente piensan que nuestras fuerzas defensivas suman al menos 50,000 hombres, dijo el general que estaba revisando conmigo el estado de las operaciones. Si esos comanches hubieran movilizado todas sus fuerzas para realizar saqueos simultáneos, podrían habernos descubierto. Incluso con un ejército de 10,000 hombres, si se divide entre 30 aldeas, son apenas 300 por aldea. Con ese número, habría sido difícil detener los saqueos, y podrían haber notado las debilidades de nuestra estrategia. A menos que estén locos, no operarían sus fuerzas de manera tan peligrosa. Además, ni siquiera tienen una estructura de mando unificada. Así es. Aunque muchas bandas de la tribu comanche comparten información entre sí, no se establece una estructura de mando unificada hasta que, en tiempos de crisis, se elige un jefe de guerra en un consejo tribal. Supongo que ahora dependen aún más de las manadas de búfalos, independientemente del viejo mundo o del nuevo mundo. El suministro de alimentos de los pueblos nómadas se compone principalmente de caza, saqueo, pastoreo y comercio. La proporción varía según el entorno, el clima y los recursos disponibles en el área donde habitan, y en el caso de la tribu comanche, la proporción de saqueo y caza era alta, mientras que el pastoreo y el comercio eran relativamente débiles, hasta ahora. Los saqueos habían sido abundantes porque las defensas contra ellos eran relativamente débiles, y también por la presencia natural de las manadas de búfalos. Entonces, es hora de proceder al siguiente paso. Exacto. En la historia original, la razón por la que la tribu comanche declinó no solo fue por los conflictos militares causados por la política de expansión hacia el oeste de Estados Unidos, sino también por la drástica disminución en el número de búfalos. A medida que los estadounidenses avanzaban hacia el oeste, cazaban búfalos indiscriminadamente, lo que llevó a la especie al borde de la extinción. La tribu comanche, que ya no tenía el poder para obtener alimentos a través del saqueo, encontró en la disminución de la población de búfalos un sinónimo de ruina. No es necesario matar a todos los búfalos como hicieron los estadounidenses. Si simplemente controlamos las áreas cercanas,
No les quedará más remedio que morir de hambre. Ese es el punto débil de la tribu Comanche. Las manadas de búfalos tienden a moverse en grandes grupos, por lo que no es necesario controlar una zona demasiado amplia. Reúna la caballería. Una semana después, se reunió una caballería que sumaba un total de 7.000 hombres, incluyendo 5.000 de las fuerzas centrales y unidades de caballería de las fuerzas locales de California, Chihuahua y Texas. Dejamos atrás a la infantería, la artillería y a 1.000 jinetes necesarios para el reconocimiento, en caso de que la tribu Comanche intentara rodearnos y llevar a cabo saqueos. ¡Avancen! ¡Avancen! La partida de la caballería, que ascendía a 7.000 hombres, levantó una enorme nube de polvo. Su Alteza, nos encargaremos de ahuyentar adecuadamente a los exploradores enemigos. Hágalo. Al entrar en el territorio principal de la tribu Comanche, la frecuencia con la que aparecían los exploradores enemigos aumentó gradualmente. Los exploradores comanches, sumidos en el asombro y el terror, huyeron cuando parte de nuestra caballería se lanzó hacia ellos. Mientras confirmábamos esa escena, llegó la noticia que esperábamos. ¡Su Alteza! Hemos localizado la posición de la manada de búfalos. Está a unas 60 millas... No, a unos 95 kilómetros de aquí. Entendido. Partamos en esa dirección. A medida que nos acercábamos al lugar donde estaba la manada de búfalos, sentimos la vibración del suelo. En las vastas llanuras, a lo lejos, una enorme manada de búfalos se movía pausadamente, y su imponente y gigantesca presencia abrumaba a todos. Mientras nuestros ojos se perdían momentáneamente en aquel majestuoso espectáculo, descubrí algo nuevo. Allá al final, hay miembros de la tribu Comanche cazando búfalos. Los eliminaremos de inmediato. Así es. Ahora, esta manada de búfalos es nuestra. Habiendo perdido tanto sus saqueos como sus búfalos, a la tribu Comanche solo le quedaba una opción. Y hasta aquí llega este capítulo. Muy pronto tendrán los siguientes en el canal, pero si no pueden esperar, recuerden que pueden convertirse en miembros dando clic en el botón Unirse para verlos antes que nadie. No olviden dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.